Tal vez llegaste hasta aquí cansado, no solo del día, sino de todo. Cansado de pensar demasiado, de intentar resolverlo todo por tu cuenta, de fingir que estás bien cuando por dentro hay un grito ahogado. Quieres descansar, pero algo dentro de ti no te lo permite. Es como si el cuerpo se acostara, pero el alma siguiera de pie. Y si te dijera que el problema no es lo que te quita el sueño, sino lo que aún no has entregado. Hay un secreto que pocos conocen. La verdadera fe no es decir yo creo, es poder dormir después de decirlo. Dios no quiere que luches hasta caer, quiere que confíes hasta descansar. Hoy no solo vas a escuchar una oración, vas a vivir un reencuentro, porque esta noche no se trata de cerrar los ojos, sino de abrir el corazón. Lo que sentirás en los próximos minutos puede cambiar la forma en que miras el silencio, el sueño y el propio mañana. Pero para eso hay un paso sencillo, y quizá el más difícil: soltar el control y dejar que Dios cuide el turno de la noche. Antes de comenzar, respira profundo y permítete estar presente en este momento. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, de paz, fe y descanso, aprovecha y suscríbete ahora al canal. Tu gesto es simple, pero ayuda a llevar esta luz a quienes más la necesitan. Ahora apaga las luces, acomódate y ven conmigo, porque esta puede ser la noche en que el cielo finalmente te muestre que el descanso también es una forma de milagro. Hay personas que acuestan el cuerpo, pero no el corazón. La almohada se convierte en un confesionario y la mente en un campo de batalla. Repasan el día como quien revisa un contrato, intentando corregir lo que ya no puede cambiarse. Y ahí está la trampa: querer controlar lo que ya fue entregado. La fe, amigo mío, comienza justo donde termina el control. Imagina a una mujer que oraba cada noche por lo mismo. Pedía y seguía pidiendo. Hasta que un día entendió que la fe no es repetir, es descansar. Se dio cuenta de que la insistencia no estaba en Dios, sino en su miedo a soltar. Y cuando soltó, ocurrió algo curioso. El silencio que temía se volvió refugio. El control es como una cuerda invisible. Cuanto más la jalas, más te cansas. Crees que mantienes todo firme, pero en realidad solo estás desgastando tu corazón. Dios nunca te pidió que cargaras el mundo. Solo te pidió confianza, y eso lo cambia todo. Soltar el control no es rendirse. Es reconocer que hay límites humanos y un tiempo divino. ¿Te has fijado que hasta el sol necesita ponerse para que nazca un nuevo día? Así es. Hay cosas que solo florecen cuando dejamos de sujetarlas. El descanso es parte del milagro. Recuerdo a un hombre que vivía preocupado por el futuro. Hacía planes, cálculos, proyecciones, y nada salía como quería. Un día, agotado, oró solo 3 palabras: Señor, encárgate tú. Fue su primer sueño tranquilo en meses. Al despertar, las respuestas empezaron a llegar, sin que tuviera que correr detrás de ellas. A veces somos como el niño que no suelta la cometa aunque el viento sople con fuerza. Pensamos que si soltamos un poco la cuerda, caerá. Pero la verdad es que el viento es Dios, y Él sabe hasta dónde puede volar. La fe es confiar en que el viento sabe más que la mano. Lo curioso es que el control nace del miedo, y el miedo de la falta de entrega. Cuando intentamos preverlo todo, es señal de que hemos olvidado quién está al mando. Y aquí va una verdad difícil: no existe descanso sin rendición. Quien intenta controlar lo incontrolable se enferma en silencio. ¿Conoces ese momento en que te acuestas, pero tu cuerpo parece un nudo? Respiraciones cortas, hombros tensos, el pecho apretado. No es solo cansancio físico, es el peso de las preocupaciones no entregadas. A veces, la oración más poderosa es el suspiro que dice: yo no puedo, pero Dios sí. Soltar es un acto de fe práctica. Es decir, confío aunque no entienda. Y esa confianza se construye poco a poco, como quien aprende a nadar en aguas profundas. Al principio el miedo grita, pero cuando el cuerpo se entrega a la flotación, descubre que ha sido sostenido todo el tiempo. Si quieres dormir en paz, tienes que aprender a soltar el control mental antes de cerrar los ojos. Intenta escribir en un papel todo lo que te quita el sueño. Y luego, con calma, di en voz baja: Señor,
hoy te entrego esto. Ese pequeño gesto es un acto espiritual inmenso. Dios no necesita ayuda para ser Dios. Solo necesita tu permiso para actuar. A veces incluso retrasa una respuesta para enseñarte que el poder no está en insistir, sino en confiar. Mientras tú intentas sostener, Él espera. Pero cuando sueltas, Él se mueve. El control es una ilusión disfrazada de seguridad. La mente dice, sin mí todo se desmorona. Pero la verdad es lo contrario. Es cuando callas que el cielo trabaja. La fe es el idioma de lo invisible, y quien aprende a hablarlo duerme con el corazón ligero. Hay personas que solo pueden descansar cuando todo está resuelto, pero eso nunca sucederá. Siempre habrá algo pendiente, un mañana incierto, una duda rondando. Y está bien, la paz no llega cuando el problema desaparece, sino cuando dejas de pelear contra el tiempo de Dios. Soltar el control es como abrir una mano llena de piedras. Duele al principio, pero pronto llega el alivio. Te das cuenta de que estabas sujetando lo que te hería, y de repente, lo que parecía pérdida se convierte en espacio. Espacio para la fe, para el descanso, para que Dios actúe. Así que antes de dormir, pregúntate, ¿qué sigo intentando controlar? Y entrégalo. Puede ser una relación, un miedo, una expectativa. Recuerda, la fe no es el grito de quien quiere resolver, sino el silencio de quien confía. Y es en ese silencio donde empieza a nacer el próximo paso. Hay noches en que el cuerpo pide descanso, pero la mente decide hacer horas extra. Te acuestas, apagas la luz y piensas, ahora sí voy a dormir. Pero los pensamientos, tercos, comienzan su desfile. Recuerdos, culpas, tareas, miedos. El silencio de afuera se convierte en el ruido de adentro, y la almohada, de repente, parece un tribunal. Es como si el cerebro no entendiera lo que es una pausa. Revisa lo que dijiste, lo que no debiste decir, lo que dirías si tuvieras otra oportunidad. Y en el fondo, solo quisieras apagar todo. Pero la mente, acostumbrada a tener el control, no comprende que dormir también es un acto de fe. ¿Has notado que los pensamientos más pesados aparecen de noche? Es porque el ruido del día se calla y el eco del corazón se hace oír. Es en ese momento cuando el miedo encuentra su escenario, pero también es el instante en que Dios habla más suave. Y hay que silenciar el miedo para escuchar el susurro de la paz. El pensamiento sin paz es como una lámpara encendida toda la noche. Gasta energía sin propósito. Ilumina pero no descansa. Y cuanto más intentas apagarla, más brilla. El secreto no es luchar contra la luz, sino desconectarte del enchufe del miedo. Una vez, una mujer me contó que cada noche su mente era un remolino. Intentaba rezar, pero los pensamientos no la dejaban. Hasta que aprendió algo simple. Comenzó a escribir lo que le preocupaba y terminaba cada línea con: Dios, me entrego a ti. En poco tiempo, el sueño volvió. Cuando el pensamiento insiste, es señal de que el corazón quiere ser escuchado. A veces no es insomnio, es el alma cansada. Intenta oír lo que tu interior está tratando de decir. Pregunta, ¿qué sigo reteniendo? Y, en el silencio, permite que Dios responda. La mente es como una radio. Si no cambias la estación, el ruido continúa. Y hay personas que pasan la vida sintonizadas en la frecuencia de la preocupación. Pero existe otra estación, la de la confianza. Para cambiarla, basta con girar el botón de la fe y dejar que el Espíritu Santo elija la melodía de la noche. Piensa en cuántas horas de sueño te han robado pensamientos que nunca se hicieron realidad. La mayoría de nuestros miedos jamás se cumplen, y aún así, los cargamos como si fueran certezas. Es como pagar renta por una casa en la que nunca vas a vivir. Existe una práctica simple y poderosa: la respiración consciente. Inhala despacio pensando Dios y exhala diciendo: me entrego a ti. Hazlo 3 veces, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja. Es una forma de decirle al cerebro: no estás solo en el mando. Muchas personas confunden preocupación con responsabilidad. Creen que pensar demasiado es señal de cuidado, pero no lo es. Es señal de desconfianza. Cuidar es planear con serenidad. Preocuparse es intentar reemplazar a Dios en el turno de la madrugada. Y ese puesto ya está ocupado.
La mente ansiosa es como una habitación con muchas ventanas abiertas durante la tormenta. Todo entra: hojas, polvo, ruido. Cerrar una ventana a la vez es un acto de sabiduría. Tal vez empieces con algo pequeño. Apagar el celular media hora antes de dormir ya es una forma de paz. Puedes convertir el momento de acostarte en un ritual sagrado. Apaga las luces, respira profundo y di: Señor, no quiero controlar mis pensamientos. Quiero entregártelos. Imagina que cada idea suelta es una paloma que liberas, y una a una vuelan lejos. Dios no necesita que forces el silencio, solo necesita que lo aceptes. Cuando el corazón se aquieta, la mente entiende que ya no tiene que defenderse. Es en esa entrega donde comienza el milagro. El cuerpo descansa, el miedo se adormece y el espíritu encuentra refugio. El sueño, al final, es una metáfora de la fe. Nadie duerme si no confía en que despertará. Y la fe funciona igual. Entregas el control, cierras los ojos y dejas que el cielo continúe lo que tú empezaste. Dormir, en el fondo, es una oración en forma de descanso. Así que la próxima vez que los pensamientos no se apaguen, no luches contra ellos. Solo entrégalos, respira y repite: Dios, me entrego a ti. Poco a poco, la mente aprende que hay un refugio más seguro que el razonamiento. El abrigo interior donde el corazón finalmente encuentra la paz. Hay quienes pasan la vida buscando la paz en los lugares equivocados, en la casa nueva, en la cuenta bancaria, en las personas correctas. Pero la verdad es que la paz nunca vivió afuera. Siempre tuvo dirección fija dentro del pecho. Solo que la mayoría olvidó dónde guardó la llave. Buscan refugio en el mundo, cuando el verdadero abrigo es invisible y silencioso. Recuerdo a un hombre que lo perdió todo: negocio, familia, rumbo. Se sentó en el suelo de su habitación y dijo: Señor, ahora solo te tengo a ti. Y fue en ese momento, detenido en la nada, cuando sintió el todo. Descubrió que la presencia de Dios no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. La paz no llega cuando las olas se detienen, sino cuando aprendes a flotar sobre ellas. El problema es que muchos confunden comodidad con paz. La comodidad es externa. Viene de un sofá suave, de un buen salario, de una rutina predecible. La paz, en cambio, es interna y muchas veces nace en medio del caos. Puedes tener todo alrededor y aún así sentir un vacío por dentro. Encontrar el refugio interior es como entrar en una habitación secreta. No se necesita contraseña, pero sí silencio. Allí, las voces del miedo se apagan y el alma respira aliviada. Es un lugar al que el mundo no puede acceder. Y justamente por eso cura lo que el mundo ha herido. Dios nunca prometió ausencia de problemas, prometió su presencia en medio de ellos. Y es esa presencia la que lo cambia todo. Es como estar en el ojo del huracán. El viento ruge alrededor, pero en el centro hay calma. Quien aprende a habitar ese centro, duerme en paz aunque el mundo esté en guerra. ¿Has notado que la mente intenta resolver lo que el corazón solo necesita sentir? Por eso tanto se pierden tratando de entender el dolor, cuando bastaba con acogerlo. El refugio interior no exige explicación, exige entrega. A veces, lo que te falta no es una respuesta, es descanso. Hay personas que se agotan buscando paz en otros. Cambian de ciudad, de trabajo, de relación, pero se olvidan de cambiar de postura. Porque a donde vayas, tú también vas. Y si el caos está dentro, la dirección no hace diferencia. El alma en Dios es como un pájaro en su nido, protegida del viento, abrigada por la confianza. Pero el nido no se construye de afuera hacia adentro. Se teje con fe, con oración y con gratitud. Cada pensamiento en calma es una rama más de esa morada sagrada. Cuando aprendes a recogerte en tu refugio interior, hasta el ruido del mundo pierde fuerza. La crítica ya no hiere, la duda ya no paraliza, el miedo ya no manda. Porque lo que viene de fuera solo te afecta cuando encuentra espacio dentro. Y quien tiene el corazón anclado en Dios ya no es casa para la tormenta. A veces, la mejor forma de oír a Dios es dejar de intentar sentirlo. Suena extraño, pero es real. Él habla en el intervalo entre los pensamientos, en la pausa entre una respiración y otra. Cuando el ruido de la mente se apaga, el cielo susurra: todavía estoy aquí.
Para quien vive ansioso, el refugio interior parece una utopía. Pero no lo es. Es una práctica diaria. Puede empezar con algo sencillo. Antes de dormir, pon la mano en el pecho y di: Señor, aquí estoy. Quédate en silencio unos segundos. Notarás que el corazón habla un idioma que la mente no entiende. La paz de Dios no es frágil como la del mundo. La del mundo depende de la ausencia de conflicto. La suya florece en medio del desorden. Por eso, mientras unos se derrumban en el caos, otros encuentran fuerza. La diferencia está en la dirección de la confianza. Hay días en que el refugio parece lejano y todo dentro de uno grita, pero hasta ese grito es escuchado por Dios. Él no se ofende con tu desesperación, la transforma en semilla. A veces, lo que parece un colapso es solo la tierra removiéndose para que nazca algo nuevo. Encontrar la paz interior no significa dejar de sentir dolor. Significa permitir que el dolor pase sin construir casa dentro. El alma madura no niega la tormenta, solo levanta refugio antes de la lluvia. Y en ese refugio, el sonido de la gracia siempre resuena más alto. Y es justamente en ese silencio donde el corazón aprende a descansar, donde nace la preparación para lo que viene después. Porque la noche, cuando se vive bien, no es el final, es el proceso. Y el proceso es el lugar donde Dios pule a quienes confían. Mucha gente cree que la noche es tiempo de ausencia, el intervalo entre un día y otro. Pero quien ha vivido noches oscuras del alma sabe, es allí donde Dios trabaja más profundo. Porque la oscuridad no es castigo, es taller. En lo oscuro, Él moldea la paciencia, el carácter y la fe que el día, por sí solo, no puede enseñar. Ningún oro brilla antes de pasar por el fuego. Y ninguna alma madura sin el silencio de las pruebas. Hay dolores que no vienen para destruir, sino para destilar lo puro dentro de nosotros. El problema es que, cuando la llama arde, olvidamos que el oro solo es valioso porque resistió. Recuerdo a una mujer que decía: solo entendí a Dios cuando me dejó sin suelo. Perdió su trabajo, su esposo se fue y hasta sus amigos se alejaron. Pero fue allí, sola, cuando escuchó por primera vez una voz que no era externa. La voz decía: nunca te dejé, solo quité lo que te impedía verme. La noche es una metáfora de lo invisible. Cuando todo se oscurece, es porque la visión humana ya no alcanza. Y es necesario mirar con la fe. En la claridad confiamos en lo que vemos. En la oscuridad confiamos en quien guía. Por eso, a veces Dios apaga las luces, para enseñarte a caminar por confianza, no por control. ¿Has notado que la semilla solo germina cuando está enterrada? Necesita la oscuridad para florecer. Así también sucede con el alma. Hay bendiciones que solo nacen cuando aceptas ser sembrado en lo invisible. Y por más incómodo que parezca, es allí donde el nuevo comienzo brota. Hay quienes confunden el silencio con el abandono, pero Dios nunca deja de actuar, solo cambia de tono. Cuando Él guarda silencio, es porque quiere que aprendas a escuchar el sonido de la fe. La paciencia, de hecho, es el idioma de los milagros. Quien no aprende esa lengua, se rinde antes de la respuesta. No toda puerta cerrada es rechazo. A veces es protección. ¿Has pensado que quizá Dios te está librando de algo que aún llamas oportunidad? La noche es el tiempo en que Él reacomoda las piezas. El problema es que queremos entender el rompecabezas antes de ver la imagen completa. El fuego purifica, pero también revela lo verdadero. Es en el calor de las pruebas donde descubrimos quiénes somos realmente. Y cuando todo parece desmoronarse, puede que sea solo el exceso quemándose. Dios no destruye lo esencial. Remueve lo que impide que lo esencial crezca. Una persona me dijo una vez: el dolor me enseñó lo que la alegría nunca pudo. Aprendió a valorar el silencio, el abrazo, el tiempo. El dolor, cuando se comprende, no endurece, pule. Y la noche, cuando se acepta, no apaga, enciende luces que el día no muestra. Si la fe solo tratara de victorias, nadie maduraría. Es en la ausencia de respuestas donde se convierte en músculo.
Lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Y toda espera tiene un propósito: alinear tu tiempo con el suyo. Porque una bendición fuera de tiempo todavía pesa. El alma que intenta huir de la noche termina volviendo a ella de otra forma. Porque Dios no salta etapas, enseña hasta que aprendes. Y cuando dejas de quejarte y comienzas a preguntar, ¿qué quieres mostrarme con esto, Señor?, la noche deja de ser prisión y se convierte en escuela. Es fácil confiar cuando todo va bien. Difícil es cantar cuando el cielo no tiene estrellas, pero quien canta en la oscuridad posee una fe rara. Y quizá eso es lo que Dios espera de ti. No una fe ruidosa, sino una confianza silenciosa que descansa aún sin entender el camino. Las noches difíciles nos revelan el poder de la rendición. Cuando no hay fuerza, la rodilla se vuelve puente. Cuando no hay salida, el clamor se vuelve camino. Y es curioso cómo Dios se muestra más presente justo cuando dejamos de luchar contra Él. Muchos desean el brillo de la mañana, pero olvidan que es en la oscuridad donde el cuerpo se regenera. El sueño cura el cuerpo y la entrega cura el alma. Por eso, la noche no es enemiga, es enfermera. Cuida, silencia y te prepara para un nuevo amanecer. Y cuando el sol vuelva a salir, porque siempre sale, entenderás que lo que parecía final era solo preparación. La noche te enseñó a agradecer, incluso sin comprender. Y es en ese reconocimiento donde nace el siguiente paso, la gratitud que transforma lo que vives y lo que ves. La gratitud es una fuerza invisible que cambia el clima del alma. Cuando empiezas a agradecer, el aire por dentro se transforma. El peso del falta se convierte en la ligereza del tengo. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada por días. El aire entra, la luz atraviesa y el alma vuelve a respirar. Hay quienes piensan que agradecer es algo pequeño, casi ingenuo. Pero lo que pocos perciben es que la gratitud no es respuesta, es semilla. Quien aprende a agradecer antes de ver el resultado, ya está regando el milagro antes de que brote. Por eso la gratitud atrae lo que el desespero aleja. Recuerdo a un hombre que, aún en medio de la crisis, escribía 3 motivos para agradecer cada noche. Al principio parecía forzado. Con el tiempo, se volvió natural. Decía, mi día no mejoró de repente, pero mi mirada sí. El mundo no cambió. Fue él quien empezó a ver el lado correcto de las cosas. La gratitud es la llave que abre las puertas del descanso. Porque mientras te quejas, la mente se ata a lo que falta. Pero cuando agradeces, el corazón se ancla en lo que ya tienes. Y donde hay gratitud, el miedo pierde espacio. Un alma agradecida es, sobre todo, un alma en paz. Piensa en esto. Hasta el simple hecho de respirar es un regalo. ¿Cuántas veces ha latido tu corazón hoy sin que tú lo pidieras? ¿Cuántas veces la vida te sostuvo sin tu ayuda? La gratitud es el reconocimiento de que hay un Dios en movimiento, incluso cuando tú estás quieto. Hay una energía espiritual que se mueve cuando agradeces. Es como si el cielo respondiera, ahora puedo hacer más. Porque la gratitud no es solo un sentimiento, es una vibración de fe. Cuando dices gracias, el universo entero entiende, confía. Una práctica simple y poderosa es escribir antes de dormir 3 cosas buenas del día. Puede ser algo pequeño, una sonrisa, un café caliente, una conversación. Cuando entrenas tu mirada para lo bueno, empiezas a ver milagros donde antes solo veías rutina. Y eso lo cambia todo. ¿Has notado que las personas agradecidas son más ligeras? Tienen una calma que no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de perspectiva. Entienden que incluso lo que duele enseña. Por eso viven con brillo en los ojos, porque saben que todo puede ser gracia disfrazada. La ingratitud, en cambio, es como la niebla. Nubla lo que aún está allí. El sol sigue brillando, pero no lo ves. Y lo peor es que, cuanto más te quejas, más densa se vuelve. Solo la gratitud tiene el poder de disipar el velo de la queja y permitirte ver lo que el miedo escondía. La gratitud es un acto de resistencia espiritual. Es decir, gracias, cuando todo dice, se acabó.
Es sonreír sin saber qué viene después. Es como encender una vela en medio de la tormenta. Tal vez el viento mueva la llama, pero ella sigue ahí, insistiendo en brillar. Quien aprende a agradecer vive milagros sin darse cuenta, porque el corazón agradecido atrae la providencia. Dios se manifiesta más donde hay reconocimiento. Al fin y al cabo, quien agradece está diciendo, sin palabras, te vi, Señor. Noté tu cuidado. Y Dios se alegra con quien nota. Hay un detalle curioso. La gratitud no solo cambia el espíritu, también cambia el cuerpo. Estudios muestran que las personas agradecidas duermen mejor, tienen menos ansiedad e incluso se enferman menos. Agradecer es, en definitiva, terapia divina y medicina del alma. La gratitud es una lente, y cuando cambias la lente, todo el mundo cambia de color. Lo que parecía atraso se vuelve protección. Lo que parecía pérdida se convierte en espacio para lo nuevo. Todo es cuestión de mirada. Por eso, antes de pedir más, aprende a ver lo suficiente. Pero hay un tipo de gratitud aún más profunda, la que nace del dolor. Agradecer por lo que se fue, por lo que dolió, por lo que quedó pendiente. Ese es el nivel más alto de madurez espiritual, porque ahí entiendes que Dios no se equivoca, aunque el camino te haga llorar. Y es justamente en esa entrega, en agradecer incluso lo que no entiendes, donde el corazón se abre a algo aún mayor. El perdón, porque si la gratitud limpia la mirada, el perdón libera el pecho. Y es sobre eso que el próximo paso de la noche te invita a vivir. Hay noches en que el peso no viene del cuerpo cansado, sino del alma herida. La almohada se convierte en un espejo, reflejando nombres y rostros que aún duelen. El problema es que, mientras el rencor vive dentro, el descanso no encuentra dónde quedarse. Perdonar no es olvidar, es abrir espacio para que el sueño y la paz vuelvan a conversar. Guardar rencor es como intentar dormir abrazado a piedras. Al principio parece firme, pero pronto duele. Cambias de posición, intentas encontrar comodidad, pero no la hay. El perdón es el único colchón que alivia el peso de la ofensa. Y lo más hermoso es que no sirve solo para quien falló, sino para quien quiere volver a respirar. Muchos piensan que perdonar es decir, todo está bien. No lo es. Perdonar es reconocer que dolió, sí, pero elegir no vengarte de tu propio corazón. Es permitir que la herida cicatrice sin arrancar la venda cada día. Y seamos honestos, nadie duerme bien con la herida abierta. Conocí a una mujer que decía orar todas las noches pidiendo paz, pero nunca la encontraba. Un día, Dios le hizo recordar a alguien que juraba haber olvidado. No es que no te dé paz, escuchó en su corazón. Es que la paz no entra donde el rencor aún tiene casa. Esa noche lloró, liberó y durmió como no dormía hacía años. El perdón es una limpieza espiritual. Con cada rencor guardado, el alma acumula polvo. Y cuanto más tiempo lo dejas, más difícil se vuelve respirar. Pero cuando decides limpiar, notas cómo el aire cambia. La luz entra y el ambiente del corazón se vuelve liviano otra vez. Hay heridas que crees que ya sanaron, hasta que alguien las toca de nuevo. Y entonces te das cuenta, aún duele, pero está bien. El perdón es un proceso, no una magia. Dios no te pide olvidar de un día para otro, solo dejar de alimentar lo que te envenena poco a poco. Imagina un vaso lleno de agua sucia. Cuanto más lo agitas, más turbio se vuelve. Pero si lo dejas quieto, la suciedad se asienta y el agua se aclara. Así es el perdón. No ocurre con prisa. Sucede en el silencio de la entrega, cuando dejas de remover el pasado y permites que Dios filtre el corazón. Dormir con rencor es decirle al alma, quédate de guardia, no descanses. Y ella obedece. Por eso tanta gente despierta cansada, incluso después de horas de sueño. El cuerpo duerme, pero el espíritu pasa la noche en guerra. El perdón es el botón que apaga esa batalla. A veces, el perdón más difícil es el que te debes a ti mismo. Por las palabras que no dijiste, por los errores que repetiste, por las oportunidades que dejaste pasar. Hay quienes se castigan más que el propio Dios. Pero el cielo no exige perfección, solo arrepentimiento y un nuevo comienzo. El perdón no es un favor que haces al otro, es un regalo que te das a ti mismo. Cuando perdonas, cortas el lazo invisible que aún te ata a lo que te hirió.
Y lo curioso es que, al soltar al otro, eres tú quien se libera primero. ¿Has notado que es imposible orar con rabia? Las palabras salen, pero el corazón no las acompaña. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El perdón es el puente entre lo que te hirió y lo que Dios quiere sanar. Y sin cruzarlo, la paz no llega. Perdonar es elegir la ligereza antes de dormir. Es acostarte sin enemigos, ni externos ni internos. Es mirar hacia adentro y decir, Señor, si hay alguien que aún ocupa demasiado espacio en mi corazón, ayúdame a soltarlo. Porque lo que entregas en amor, el cielo lo transforma en bendición. Una buena práctica es imaginar, cada noche, el rostro de quien te hirió y decir, aunque sea con lágrimas, te perdono y te entrego a Dios. No tienes que sentirlo, solo decidirlo. La emoción llega después de la decisión, y cuando llega, sana más que 1000 explicaciones. El perdón no borra la historia, pero reescribe el final. Y el nuevo final siempre es más ligero. Es aquel en que puedes dormir tranquilo, sabiendo que no necesitas justicia humana cuando confías en la divina, porque el juez del tiempo es Dios, y Él nunca se equivoca en su veredicto. Y cuando finalmente duermes con el corazón limpio, algo cambia en lo invisible. El cielo se inclina, el espíritu se aquieta y el cuerpo descansa. Porque el perdón es la clave del descanso, y el descanso es el idioma de quien confía. Y es justamente en esa confianza donde comienza a nacer el siguiente tema: el Dios que nunca duerme. Cuando el mundo apaga las luces y todo se silencia, hay un trono que permanece encendido. Mientras tú duermes, Dios sigue de guardia. Es el único vigilante que no cambia de turno, el único corazón que nunca se adormece. Mientras el cuerpo descansa, Él trabaja entre bastidores en tu historia, remendando lo que el día rompió. Hay quienes piensan que Dios calla por las noches, pero es justamente cuando todos duermen que el cielo más habla. El problema es que estamos tan acostumbrados al ruido, que ya no reconocemos el sonido del cuidado. El silencio de Dios no es ausencia, es operación. Él actúa en silencio porque los milagros no hacen alarde. El Salmo 121 dice, el que te guarda no dormirá. No es poesía, es promesa. Mientras el miedo ronda, Dios vigila. Mientras el enemigo trama, Dios prepara liberación. Lo que para ti es inquietud, para Él es oportunidad de mostrarte que sigue en control. Conocí a una madre que oraba cada noche por su hijo, que se había alejado. Durante meses no vio cambio alguno, hasta que una madrugada sonó el teléfono. «Mamá, quiero volver a casa». Entonces entendió que mientras ella lloraba, Dios estaba obrando. Él nunca durmió, solo esperaba el momento perfecto para despertar el milagro. Confiar en Dios es como dejar el celular cargando durante la noche. No ves la energía entrar, pero sabes que por la mañana estará lleno. Así también sucede con el alma. Mientras descansas, la gracia recarga el espíritu. El problema es que muchos se desconectan antes de completar el proceso. Dios no necesita pausa para protegerte. Conoce las trampas antes de que aparezcan en tu camino. Mientras planeas el mañana, Él ya está allí, preparando el escenario. Es como un padre que acomoda la habitación antes de que el hijo despierte. Nadie lo ve, pero todo cambia. Muchas veces, lo que llamas retraso es solo Dios deteniéndote para librarte de algo que no ves. ¿Has pensado cuántas veces te impidió salir en el momento equivocado, contestar una llamada o insistir en algo? Es el tipo de cuidado que solo el tiempo revela. Cuando entregas la noche en manos de Dios, no solo buscas descanso, declaras confianza. Es un acto de fe silencioso. Es decir, no necesito vigilar todo el tiempo, porque sé que hay alguien mayor que vela por mí. Y es en esa entrega donde el miedo se disuelve. Dios es como el faro que brilla constante mientras el mar duerme. Los navegantes no lo oyen, pero saben que está allí. Así es el cuidado divino, discreto, pero firme. Aun cuando no lo sientes, Él está guiando el barco de tu vida hacia aguas más seguras. La fe nocturna es distinta de la fe diurna. Durante el día confías porque ves, de noche confías porque sabes. Y es en ese saber sin ver donde la fe se hace madura. Quien aprende a descansar de noche, aprende a vivir en paz de día.
¿Recuerdas ese problema que llevaste a la cama? Parecía enorme antes de dormir, pero al despertar, algo había cambiado. A veces el problema sigue igual. Quien cambió fuiste tú, porque Dios trabajó en tu mente mientras el cuerpo dormía. Él alinea, sana y reposiciona mientras sueñas. Hay una escena hermosa en la naturaleza. Cuando el sol se esconde, las flores se cierran, pero no mueren, solo esperan el amanecer. Así también es el corazón confiado. No entra en desesperación ante la ausencia de luz, porque sabe que el jardinero celestial sigue allí, incluso en la oscuridad. Dios no duerme porque el amor no sabe descansar. El amor verdadero es aquel que permanece atento aunque nadie lo vea. Y por eso, cuando entregas tu vida en sus manos, puedes acostarte tranquilo. Hay un amor en turno permanente cuidando lo que es tuyo. El miedo adora convencerte de que estás solo, pero si cerraras los ojos ahora y escucharas bien, notarías que hay movimiento en el silencio. Es el sonido de la providencia caminando, de los ángeles posicionándose, de las promesas cumpliéndose. Mientras respiras, el cielo trabaja. Y cuando llegue la mañana, porque siempre llega, verás que nada salió de control. Todo estaba siendo cuidado mientras descansabas, porque el Dios que no duerme es el mismo que prepara el amanecer. Y es sobre ese amanecer que hablará el próximo paso de tu jornada. Cada noche, por más larga que parezca, guarda una promesa escondida, la del amanecer. Ninguna oscuridad dura para siempre, incluso cuando el cielo está cerrado y el corazón cansado. El sol solo espera el momento justo para volver. Dios no apaga la luz, solo la oculta por un instante para enseñarte a confiar en lo invisible. El amanecer no es solo un fenómeno físico, es un movimiento espiritual. Es cuando el corazón entiende que sobrevivió, que las lágrimas de la noche fueron, en realidad, riego para que florezca un nuevo tiempo. Cada suspiro, cada oración silenciosa, cada lágrima, todo se transforma en semilla en las manos de Dios. ¿Cuántas veces creíste que no podrías más y aún así amaneciste? Eso es un milagro. A veces, el milagro no es que el problema desaparezca, es que tú sigas de pie. El amanecer es la prueba de que la gracia no duerme y que el amor divino nunca llega tarde. Dios creó el amanecer como recordatorio de renovación. El cuerpo descansa, la mente se limpia, el alma respira. Y cuando la luz vuelve a tocar la tierra, es como si el cielo dijera: cumplí mi promesa, te cuidé hasta aquí. Hay algo profundamente divino en abrir los ojos después de confiar el sueño al Creador. La esperanza es el alma que se niega a apagarse. Aun cuando todo parece sin color, insiste en brillar. Es una llama terca que dice: aún puede ser diferente. Y lo más hermoso es que Dios sopla suavemente sobre esa llama, no para apagarla, sino para hacerla crecer. Recuerdo a un hombre que, después de perderlo todo, decía cada mañana: hoy es día de volver a empezar. No sabía cómo, pero sabía con quién. Y eso lo cambiaba todo, porque quien confía en Dios no necesita ver todo el camino. Basta con dar el primer paso a la luz del amanecer. La noche pone a prueba tu fe. El amanecer recompensa tu confianza. Por eso, nunca subestimes el tiempo en que nada parece suceder. El silencio de la noche es el ensayo de los milagros del día. Mientras esperas, Dios alinea lo disperso y madura lo que aún no está listo. El amanecer es el sí de Dios, después de una noche de preguntas. Es la respuesta en forma de luz. No llega gritando, llega suave, como quien no quiere despertar el dolor, sino acariciarlo. Y cuando la luz toca el rostro, el corazón entiende. Lo que parecía final era solo una pausa. Hay algo sagrado en la manera en que el sol nace. No se apresura, no salta etapas. Primero la penumbra, luego el brillo y solo después el calor. Así también son los planes divinos. Dios no te entrega todo de golpe. Te prepara para recibir. La fe es el amanecer del alma. Es ella quien ilumina los rincones oscuros, quien colorea lo que parecía gris. Y cuando comienzas el día diciendo: Señor, gracias por una nueva oportunidad, algo cambia. El alma se viste de esperanza y hasta los desafíos pierden el poder de asustarte.
Quizá el ayer fue duro, pero el amanecer siempre trae oportunidades inéditas. Ningún fracaso es definitivo en las manos de Dios. Él es especialista en nuevos comienzos. Y si hoy abriste los ojos, es porque el cielo aún tiene planes que cumplir en ti. Dios renueva sus misericordias cada mañana, no por costumbre, sino por amor. Es como si dijera: empieza de nuevo, aún creo en ti. Y lo increíble es que esa esperanza no depende de tu mérito, sino de su fidelidad. Tal vez fallaste, pero Él sigue siendo fiel. El amanecer es el milagro más democrático del mundo. Sucede para ricos y pobres, santos y pecadores, agradecidos y distraídos. Y aún así, muchos lo ignoran. Pero quien ha aprendido a reconocer lo sagrado en lo simple, entiende que el sol naciente es un recordatorio diario de que Dios sigue en control. No importa cuán grande sea la oscuridad, el amanecer siempre vence. Porque la luz no negocia con la sombra, simplemente entra, y el corazón que abraza esta verdad aprende a esperar con serenidad, sabiendo que incluso la noche forma parte del plan del día. Y cuando veas el primer rayo de sol atravesar la ventana, recuerda, esa luz es Dios diciéndote: estuve contigo toda la noche. La promesa se cumplió. El ciclo volvió a empezar. Y ahora, con el corazón ligero, puedes vivir este nuevo día sin miedo, porque quien te guardó en la noche sigue contigo al amanecer. Ahora que el silencio volvió a llenar el ambiente, quizá notes que algo dentro de ti también se ha silenciado. No fue solo una oración, fue un reencuentro con la paz que el miedo te había robado. El corazón que llegó inquieto ahora late en otro ritmo, el de la confianza. Y lo que antes parecía imposible, ahora solo parece cuestión de tiempo. Pero tengo que preguntarte, ¿qué harás con esta paz? ¿La dejarás desvanecerse al amanecer o aprenderás a llevarla contigo mañana? ¿Seguirás intentando controlar lo incontrolable o permitirás que Dios ordene tus pasos, incluso cuando no entiendas el camino? Cada vez que confías, algo se mueve en lo invisible. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios una frase de fe, algo simple, pero verdadero, como: Señor, en tus manos dejo mi noche. Esas palabras no se quedan solo en la pantalla, se convierten en semillas espirituales, y el cielo se mueve cuando declaras con fe. Y antes de irte, haz un último gesto de entrega. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta oración con alguien que necesite dormir en paz esta noche. Así, juntos, seguimos extendiendo la luz en medio de la oscuridad, una noche a la vez, un alma a la vez. Porque cuando entregas tu noche a Dios, el mañana siempre amanece más ligero.